Buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo monedalimpias.com. Y fijaos en esta ocasión qué pieza tan anómala, tan característica de esta época os traigo al canal. ¿De qué época estoy hablando? Bueno, pues la época del Renacimiento, siglo XVI. Es una medalla que conseguí relativamente hace poco, hace una semana. Resulta que es curioso cómo la vi. Estaba en una de las tiendas de acceso a la Plaza Mayor de Madrid, puesta en el escaparate, pues de manera vertical, en una bandeja, ¿no? Se salía casi del casetón y eso me llamó muchísimo la atención. Pero lo que hizo que me fijara, o sea, que depositara mi vista o mis ojos en esta pieza fue este tipo de busto, con coraza, con cuello alto, con gola, al estilo de ciertas piezas de Felipe II acuñadas en Italia, al estilo también de los ducatones de Felipe IV, acuñados en los Países Bajos, al estilo también de ciertos sellos de validación de Felipe III, Felipe IV, ¿no? Y eso, claro, hizo que me fijara mucho en ella. Rápidamente vi que era una moneda, como veis, fundida, pero que tiene solera y con una pátina de monetario. Tal vez, bueno, está catalogada como si fuera de cobre. Yo creo que es más bronce, tirando a latón por el tono amarillento que tiene, como aquellas piezas que veis en el canal de mi amigo Damián Salgado, ¿no? que son de oricalco. Y es una pieza que, aunque como os digo, es fundida, y lo vi a primera vista, vi rápidamente que tenía detalles y tenía algo que a veces no puedes explicar, pero que sabes que no es, que aunque la técnica de acuñación no es la más, tal vez, entre comillas, indicada, ¿no? Porque debería ser a martillo, sí que sabes que hay piezas que se hacen por fundición antiguas y que es original. ¿Veis? Por ejemplo, este detalle que tenía aquí me llamó mucho la atención. Es un detalle muy labrado, muy trabajado, también las partes de la coraza. Es una medalla que está un poquito, digamos, ya maltrecha por el paso del tiempo, ¿no? Incluso parece que está golpeada, ¿no? Por los cantos, pero es original. Rápidamente me puse manos a la obra y identifiqué la medalla, porque no estaba al 100% seguro de si era original. Al final ya conseguí esa información y me la vendieron por 45 euros. O sea, para mí, tirado de precios a una medalla que pertenece al Renacimiento y que es parte de la historia de los Habsburgo y de la historia incluso española, ¿no? ¿Por qué colecciono? ¿Por qué me ha dado ahora a mí por coleccionar este tipo de piezas? Bueno, ya sabéis que las medallas a mí me gustan mucho. Y por otro lado, pues hoy por hoy es una pena, ¿no? El sistema educativo español está muy regido, pues, por las tendencia social, ¿no? Digamos, dejar de lado, incluso criminalizar a aquellos personajes españoles importantes de nuestra historia, como pueda ser Blas de Lezo, Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. Ya si de por sí esos personajes se estudian poco, pues imaginaos las personalidades de otros países o de otras regiones, como puedan ser del Imperio Austriaco, como es el caso, ¿no? ¿Y por qué? Vuelvo a decir, ¿por qué me ha dado por empezar a coleccionar estas piezas? Bueno, pues porque en esa época los Países Bajos, el Sacro Imperio Romano Germánico y demás era también posesión española, ¿no? Y la mayoría de los monarcas que existen pues son o bien hermanos, o son primos, o son tíos, o son sobrinos de la monarquía española, ¿no? En este caso, esta medalla hace alusión a Rodolfo II. Rodolfo II, bueno, fue rey de Hungría, también fue rey de Bohemia en 1575, pero fue coronado emperador en 1576 del imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, que fundó ya Maximiliano I, ¿no? Este es hijo de Maximiliano II y bueno, y era sobrino, Rodolfo II fue sobrino de Felipe II. Fijaos, pues, todos los parentescos que existen. ¿Qué ocurre? Que en esta época, bueno, se desarrolla ya casi a finales de la muerte de Rodolfo II, la Guerra de los 30 años, que ya sabéis que parte por las diferencias que existen entre la religión
cristiana católica y la religión protestante, ¿no? Y el padre de Rodolfo II era Maximiliano, como os he dicho, Maximiliano II, que era protestante, y lo que hizo fue Felipe II, como era su sobrino, se le llevó al Escorial 11 añitos para alejarle un poquito del protestantismo, ¿no? Bueno, ¿qué es importante saber de este monarca? Este monarca, digamos que fue una de las personalidades que más hizo por el arte en su tiempo. Era un coleccionista, pues, como lo podemos ser nosotros ahora, pero con un poder adquisitivo más grande que el nuestro, evidentemente. Y bueno, pues se codeó, tuvo sus pinitos con la alquimia, con el ocultismo, también con el coleccionismo de cuadros importantes. O sea, por ejemplo, tenía una cantidad enorme de cuadros del Bosco, medallas, etcétera, etcétera. Era un personaje muy singular y si os dais cuenta, bueno, yo creo que mamó un poquito todo esto de su tío Felipe II, porque Felipe II ya estaba versado, ¿no?, en temas de alquimia, de ocultismo y demás. De hecho, bueno, desarrolló ciertos trabajos en el Real Ingenio de Segovia, y por eso, bueno, pues tiene muchísima conexión este tipo de piezas con Segovia y con la monarquía española. Rodolfo II es hijo, como os digo, de Maximiliano II y de María de Austria, ¿no? Y bueno, a lo largo de su vida llega un periodo en el que se traslada a Praga y va a ser su ciudad querida, ¿no? Va a ser una ciudad en la que desarrolle todo su potencial como matemático, como sabedor de las artes de la alquimia, etcétera, etcétera. En cuanto a la medalla que tenemos aquí presente, pues es producto del trabajo de Antonio Abbondio. Antonio Abbondio es un italiano, es un medallista italiano, un artista italiano que trabaja en la Casa de los Habsburgo a partir de Maximiliano II, luego con Rodolfo II, y va a dejar bastante huella en el tipo de arte alemán, ¿no? Este tipo de arte renacentista también, bueno, va a empezar a rozar lo que es más el arte barroco, el manierismo y demás. Y bueno, tiene en su haber la creación de medallas, unas 100 medallas, 40 de ellas dedicadas a los Habsburgos. También su padre creo que tiene alguna medalla. Esta, por ejemplo, está confeccionada en cobre, yo para mí es bronce, ¿veis? O latón. También las tiene que haber de plata e incluso de algún otro metal muchísimo más noble. Es una medalla muy atractiva, que aunque bueno, el paso del tiempo no la ha tratado muy bien y parece que tiene ciertos golpes, ¿no?, en los laterales, pues no deja de ser una pieza muy emblemática. Y luego, bueno, veis que tiene aquí pátina de monetario. Aquí se puede ver más fácilmente el tono este alatonado, ¿no?, alatón que tiene, a bronce, típico también de las piezas que os enseña alguna vez mi amigo Damián Salgado en Umi Channel, ¿no?, estas piezas de oricalco romanas. Vemos aquí pues a un Rodolfo II con una coraza, con un cuello alto, con una gola, mirando a la derecha, al estilo, como os he dicho con anterioridad, al estilo de las monedas que se acuñan en Países Bajos, etcétera, de otros monarcas como Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Y al otro lado, pues bueno, vemos aquí un águila que está volando hacia las nubes y como una especie de corona de laurel que la circunscribe en la parte superior, ¿no?, de la misma. En cuanto a la leyenda, aquí no se ve muy bien, pero viene a decir Rodolfo, ¿veis? Rodolfus en latín, evidentemente. Segundo, Roma, ¿veis ahí? Imp de Imperator Augusto, ¿no? Que lo que viene a decir es, pues, Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Austriaco, ¿no?, que, bueno,
esto es una medalla de coronación, y es una medalla de coronación que tiene que estar cerca del año de 1576, que es cuando se le corona como emperador austríaco, ¿no?, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por el otro lado nos vamos a encontrar, pues como os digo, a un águila que vuela en dirección a unas nubes, aquí con una corona de laurel. Y en cuanto a la leyenda, bueno, aquí veis una T de Saluti Publicae. Saluti Publicae, en latín publique, ¿no?, que viene a decir, pues Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Austria, ¿no?, austriaco, emperador de Austria, salvador del Estado, salvati publique. Como os digo, este emperador fue muy peculiar. Huyó, digamos, de la religión católica. De hecho, ayudó a ciertos herejes, entre comillas, ¿no?, que iban a ser torturados y asesinados por la Inquisición. De hecho, tuvo algún tipo de... Era una persona que tenía ciertos problemas, ¿no?, de melancolía y demás, derivados también por el tema de la mezcla de sangre y demás. Pero tuvo algún tipo de experiencia negativa cuando Felipe II, su tío, intentó adiestrarle, ¿no?, en el catolicismo más aférrimo, ¿no?, más con la Inquisición y demás, y tuvo alguna historia bueno, alguna experiencia, ¿no?, que no le gustó para nada, ¿no?, como sacrificaban a un reo y demás. Y a lo largo de toda su vida, pues yo creo que el hombre pues se centró en lo que le gustaba, que era el arte y demás. Era un tío inteligente, por lo visto, porque bueno, era matemático, era astrólogo, y ya os digo que la ciudad de Praga se vio altamente sacudida por este genio, ¿no? Que en realidad era un monarca, yo creo que tenía parte de este tipo de genialidad, ¿no? Y bueno, es una pieza, como veis, muy bonita. Vamos a pasar al peso de la misma, a ver cuánto pesa. Y esto es una forma muy llamativa de coleccionar y que le da mucho sentido, por ejemplo, modestia aparte, a lo que es mi colección. 43,4, o sea, pesa bastante. Vamos a ver ahora cuánto mide. Yo os enseñaré alguna pieza que he comprado, un taler, estoy empezando a comprar taler de la casa de Hall, que tiene muchísima conexión con Segovia y con la historia de la numismática española y mundial, y ya os iré enseñando las piezas que voy consiguiendo. ¿Veis? Pues mide 1, 2, 3, 4, 46 milímetros, 4,6 milímetros. En mano es una pieza espectacular. Le vamos a dar cerita microcristalina, cera microcristalina. A ver, hay gente que creo que le preguntó en el canal de Damián, en el vivo del otro día, de Damián Salgado, en Numi Channel, que le preguntó que qué tipo de cera daban y demás. Yo suelo utilizar esta cera sintética, pero podéis utilizar también cera de abejas. La cera de abejas yo creo que nunca le he usado, ahora que recuerde. Entonces, con respecto a la cera de abejas, lo que tenéis que hacer es calentarla, calentáis en un cacillo o en algún tipo de recipiente, la vertís y la esparcís rápidamente. La esparcís porque la cera de abeja líquida, la esparcís, la distribuís por todo el cóctel, dejáis que se seque y luego ya funciona pues como cualquier otro tipo de cera, como sea esta cera microcristalina. Y yo llevo años echándola y no he tenido ningún tipo de percance en las monedas y se protegen bien. Si queréis que cojan pátina, por ejemplo, moneda de plata, yo en moneda de plata no suelo echar este tipo de producto, ¿no? A lo mejor sí que lo he echado en alguna pieza que está rayada y se ve muchísimo el brillo, pero es mejor que se repatine, ¿no? La podéis echar también agua oxigenada en esa zona para que se repatine, pero con muchísimo cuidado. Mirad,
Esta es la pieza. ¿Que la queréis tener en mate y protegida? Pues así. ¿Qué pasa con estas piezas? Lo malo de estas piezas es que son muy grandes, entre comillas lo malo, ¿no? Entonces, bueno, esta a lo mejor sí que entra en una cápsula, porque veis que no está muy alabeada. Si está un poco alabeada ya no entra, ya no cierra bien. Y tiene mucho relieve, pero bueno, tampoco tiene un relieve excesivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene este tipo de piezas de gran módulo, que por otro lado llaman muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención por eso mismo, porque tienen gran módulo. Fijaos qué bonita, ¿eh? Y esto es una pieza del Renacimiento, o sea, es una pieza de 1600, como os digo, cercana a 1576, ya veis, por 45 euros yo creo que no sabían bien lo que tenían, o sea, porque a mí, vamos, me parece irrisorio el precio. Encima estamos hablando de un artista, Antonio Agondio, que es un artista bastante conocido, que ha hecho trabajos muy buenos, que hizo trabajos, por ejemplo, de medallas de cera, ¿no? Y luego las pintaba. Hacía medallas de cera y luego las pintaba. Y esas medallas, pues, también estaría bien tener alguna, ¿por qué no? Pero deben de valer una pasta enorme, ¿veis? Y aquí tenemos esta pieza tan, tan espectacular. Fijaos qué bonita. No me quiero flipar mucho, pero veis aquí la terminación de la gola, que se supone que esto redondearía, ¿no? Hace como que va a dar la vuelta al cuello. Y yo aquí lo que veo es una A casi. Y podría haber sido la marca perfectamente del artista, que lo hubiera puesto de esta forma. ¿Veis? Estas suelen ser más circulares, así, y esta se ve claramente que es una A. Así que hace de juego como si fuera una gola y podría ser el principio de la palabra del artista, el sello del artista. Ya sabéis que los grabadores... A ver, en esta época, normalmente en esta época, ya en la época del italogótico y demás, se empieza a tener más conciencia, ¿no? de artista como tal. Eran como tal artesanos esta gente, ¿no? Era como Mozart. Mozart estaba considerado como un artesano y él evidentemente luchó toda su vida para independizarse, ¿no? Del conde de Salzburgo y demás, del príncipe de Salzburgo y demás, y él sabía, ¿no? Que le trataban como un artesano y él sabía que no, que en el fondo él era un artista, ¿no? Pero la palabra artista en esa época no existía, ¿no? Digamos que uno de los primeros artistas que existen independientes es Beethoven, Ludwig van Beethoven. Y bueno, y en esa época en cuanto a los cuadros no se solían firmar, porque es lo que os digo, ¿no? No se tenía esa conciencia, ¿no? O sí se tenía, pero no era gente que trabajaba al servicio de otros reyes y demás, y no eran independientes, y eran considerados pues como un cocinero, entre comillas, ¿no? Porque siempre, bueno, se tenía una predilección enorme por esta gente. Pero entonces no solían firmar los trabajos, incluso los cuadros y demás, y a partir del italogótico hay alguno que se firma y demás. Pero ellos lo sabían, ellos no eran tontos, ¿no? Hay gente tan importante, de hecho creo que este autor sí que ha firmado alguna medalla. Por lo tanto, seguramente esta medalla la firmó con su primera inicial. Pero esto es algo que, bueno, que he visto yo y que ni he leído ni nada por el estilo, pero no podría ser descabellado. Y veis aquí qué pieza tan bonita. ¿Veis? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y dejadme en comentarios a ver qué os ha parecido. Besos y abrazos para todos.